El sabor de la transformación. Raíces del cambio. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las persianas de madera antigua, proyectando líneas de luz dorada sobre los estantes repletos de libros de nutrición, tratados médicos y antiguos recetarios familiares. El consultorio del Dr. Diego Ramírez Vega era un santuario de conocimiento, un espacio donde la ciencia moderna conversaba íntimamente con la tradición culinaria mexicana. Diego contemplaba una fotografía enmarcada en un rincón especial de su despacho. La imagen, algo desvanecida por el paso de los años, mostraba a una mujer menuda pero de mirada intensa, su abuela Guadalupe. Vestida con un delantal bordado y rodeada de cestas repletas de chiles, tomates, calabazas y hierbas frescas del mercado de Oaxaca, ella representaba para Diego el verdadero espíritu de la alimentación mexicana. Recordaba nítidamente las tardes en la cocina de su abuela, donde cada ingrediente tenía una historia, cada receta un alma. Guadalupe no solo cocinaba, sino que narraba la historia de México a través de sus platillos. Los moles complejos, los tamales envueltos en hojas de maíz, los caldos reconfortantes que parecían tener el poder de curar cualquier dolor. La comida es memoria, solía decir su abuela. Cada bocado cuenta una historia de nuestros antepasados. Esas palabras habían germinado en el corazón de Diego como una semilla, transformándose con el tiempo en su misión profesional y personal. Después de años de estudios en nutrición, doctorados en Europa y Estados Unidos, había comprendido algo fundamental: la alimentación mexicana era un tesoro cultural incomprendido, más que un simple conjunto de recetas. Los informes médicos sobre su escritorio no mentían. México enfrentaba una crisis nutricional devastadora. La obesidad había crecido exponencialmente en las últimas décadas. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares azotaban a la población, especialmente en comunidades de bajos recursos. Y todo parecía indicar que la transformación de los hábitos alimenticios era el origen de este problema. La industrialización había convertido la rica cocina tradicional en un cúmulo de productos ultraprocesados, llenos de azúcares añadidos, grasas trans y conservadores. Las tortillas de maíz hechas a mano habían sido reemplazadas por versiones industriales. Los caldos tradicionales, por sopas instantáneas. La comida rápida había invadido cada rincón del país, desplazando siglos de sabiduría culinaria. Diego no quería simplemente criticar. Él había llegado para transformar. Su máquina de café italiano comenzó a preparar un espresso mientras revisaba sus notas. Docenas de investigaciones, gráficos, estudios comparativos cubrían su escritorio. Había dedicado los últimos 5 años a desarrollar una propuesta revolucionaria, una línea de productos que rescatara los ingredientes tradicionales mexicanos, pero con un perfil nutricional completamente renovado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. En la pantalla, el número de Marco Jiménez, uno de los empresarios más importantes de la industria alimentaria mexicana. Dr. Ramírez, saludó Marco con su característico tono entre cordial y calculador: tenemos que hablar. Su propuesta ha llamado la atención de algunas personas importantes. Diego sintió una mezcla de emoción y precaución. Sabía que cada paso que diera sería fundamental para su proyecto. Le escucho, señor Jiménez, respondió, preparándose para lo que podría ser un momento decisivo en su carrera. Mientras tanto, en un rincón de su despacho, la mirada de su abuela Guadalupe parecía observarlo desde la fotografía, como si le ofreciera su silencioso pero firme apoyo. La transformación de la alimentación mexicana estaba a punto de comenzar. Desafíos iniciales. Las calles empedradas de Puebla respiraban historia en cada piedra, en cada rincón. El barrio tradicional de San Marcos se despertaba con el aroma de los primeros puestos de comida, mezclando el olor del café recién molido con el picante de los chiles y el aroma fresco de las tortillas recién hechas. El restaurante de Elena Cortés, Raíces, era más que un simple negocio familiar. Era un santuario de la memoria culinaria, un lugar donde cada platillo contaba una historia ancestral. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, utensilios de cocina heredados de generaciones anteriores y coloridos textiles que hablaban del alma de México.
Elena, con sus 42 años, representaba la quinta esencia de la chef tradicional mexicana. Su cabello negro, ahora parcialmente plateado, estaba recogido en una trenza gruesa. Sus manos, marcadas por años de trabajo en la cocina, sostenían con firmeza un comal de barro donde preparaba las primeras tortillas de la mañana. Cuando Diego Ramírez estacionó su automóvil justo frente al restaurante, sintió la mirada escrutadora de Elena desde la ventana de la cocina. Ella ya sabía quién era él, y lo que representaba. Diego vestía de manera sobria, un saco beige claro, camisa blanca y pantalón café. Llevaba consigo una carpeta con investigaciones, gráficos y propuestas. No era un hombre que llegaba para imponer, sino para proponer un diálogo. Al entrar al restaurante, una campanilla tradicional anunció su llegada. El lugar estaba casi vacío, siendo temprano en la mañana. Un par de meseros preparaban las mesas, y un joven lavaplatos cantaba suavemente una canción ranchera. «Buenos días», saludó Diego con respeto. «Busco a Elena Cortés». Elena salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal bordado. Su mirada era directa, casi desafiante. Conocía la reputación de Diego, el nutricionista que pretendía revolucionar la comida tradicional mexicana. «Soy Elena», respondió, sin mostrar ninguna intención de facilitar la conversación. Diego comenzó a explicar su proyecto. Habló sobre los alarmantes índices de obesidad en México, sobre cómo la comida tradicional podía preservarse pero también transformarse para ser más saludable. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada argumento respaldado por años de investigación. «No vengo a destruir», enfatizó, «vengo a preservar y proteger». Elena lo escuchaba, pero su expresión seguía siendo de escepticismo. Para ella, la cocina no era un problema que necesitara ser resuelto, sino un patrimonio cultural que debía ser celebrado. «Los platillos que preparo», interrumpió en un momento, «han alimentado a generaciones. Mi abuela los cocinaba, mi madre los cocinaba, yo los cocino. ¿Quién es usted para decir que necesitan ser cambiados?». La conversación se fue calentando. Diego presentó estudios, Elena compartió tradiciones. Dos visiones de México, dos formas de entender la alimentación, chocando en un pequeño restaurante de Puebla. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que su encuentro marcaría el inicio de una transformación que iría mucho más allá de la comida. Entre argumentos científicos y recuerdos familiares, la mañana en Raíces se convertía en un campo de batalla gastronómico, donde cada palabra era un ingrediente, cada argumento una especia que podía cambiar el sabor de la conversación. Elena preparó un café tradicional mientras continuaban su discusión. No era un gesto de hospitalidad, sino un desafío: pruebe esto y dígame que necesita ser mejorado. Diego aceptó el reto, consciente de que cada sorbo sería evaluado no solo por su sabor, sino por su significado cultural. La batalla por el futuro de la cocina mexicana había comenzado. La primera alianza. El restaurante Meridiano ocupaba la planta superior de un elegante edificio en el corazón financiero de la Ciudad de México. Sus ventanales ofrecían una vista panorámica del skyline, donde los rascacielos de cristal y acero competían con los antiguos edificios coloniales, un reflejo perfecto de la complejidad de México moderno. Marco Jiménez había elegido este lugar con premeditación. Cada detalle del encuentro estaba calculado, desde la ubicación hasta la hora. El restaurante era discreto pero exclusivo, frecuentado por ejecutivos de alto nivel y políticos influyentes. Las mesas de mármol blanco, los manteles de lino impecablemente planchados, los meseros vestidos de negro que se movían con precisión quirúrgica. Diego llegó puntual, como siempre. Su traje gris Oxford, cortado a medida, revelaba su capacidad de moverse entre el mundo académico y el empresarial. Llevaba consigo una carpeta de cuero marrón, repleta de investigaciones, gráficos y propuestas que representaban años de trabajo. Marco lo esperaba en una mesa apartada, en una zona reservada que ofrecía privacidad absoluta. A sus 48 años, era la viva imagen del empresario mexicano exitoso. Cabello entrecano perfectamente peinado,
traje azul marino de corte italiano, gemelos de oro que brillaban con cada movimiento de sus manos. Doctor Ramírez, saludó Marco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tome asiento. Un sommelier se acercó inmediatamente, ofreciendo agua mineral y la carta de vinos. Marco hizo un gesto casi imperceptible, y el mesero desapareció tan rápido como había llegado. Sus propuestas han generado mucho ruido, comenzó Marco, cortando directamente al grano. La industria alimentaria mexicana no está acostumbrada a este tipo de disrupciones. Diego no se intimidó. Había preparado este momento durante años. No busco disrumpir, respondió con calma, busco transformar. Nuestra cocina tradicional es un tesoro cultural que está siendo destruido por la industrialización y los alimentos ultraprocesados. Marco tamborileó los dedos sobre la mesa de mármol. Era un hombre acostumbrado a medir cada palabra, a calcular cada movimiento. Su imperio alimentario se había construido sobre décadas de producción masiva, de alimentos económicos pero de dudoso valor nutricional. Hábleme de números, dijo finalmente. Diego desplegó sus documentos. Gráficos que mostraban el aumento de obesidad en México, estudios comparativos de los perfiles nutricionales de platillos tradicionales, investigaciones sobre cómo la transformación de la dieta podría reducir enfermedades crónicas. Cada página era una pieza de un rompecabezas más grande. No solo era una propuesta nutricional, era un manifiesto sobre la identidad cultural mexicana a través de la alimentación. Marco observaba con una mezcla de escepticismo y creciente interés. Diego no era un académico desconectado de la realidad empresarial. Sus propuestas tenían solidez científica y potencial comercial. Mi empresa podría estar interesada en financiar parte de su investigación, dijo Marco después de una larga pausa. Diego conocía bien las dinámicas del poder. Una oferta así nunca venía sin condiciones. ¿Qué tipo de interés?, preguntó, midiendo cada palabra. La conversación se extendió por horas. Meseros discretos fueron reemplazando platos vacíos, sirviendo café tras café. A través de los ventanales, la ciudad cambiaba de luz, del brillante azul del día al naranja intenso del atardecer. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esta alianza marcaría el inicio de una transformación que iría mucho más allá de la industria alimentaria. Marco no buscaba solo un proyecto nutricional. Diego no era ingenuo respecto a los verdaderos intereses del empresario. Una danza compleja había comenzado, con México como escenario y la alimentación como protagonista. Resistencia y esperanza. El laboratorio de investigación gastronómica de Diego era como un templo moderno dedicado a la alquimia culinaria. Ubicado en una zona industrial de las afueras de Oaxaca, combinaba la tecnología más avanzada con elementos tradicionales de la cocina mexicana. Paredes blancas inmaculadas contrastaban con estantes repletos de ingredientes ancestrales, chiles secos de docenas de variedades, semillas antiguas, hierbas medicinales. En el centro del laboratorio, una serie de estaciones de trabajo esperaban. Equipos de alta precisión se mezclaban con antiguos metates de piedra, coumels de barro y utensilios tradicionales. Era el reflejo perfecto de la filosofía de Diego, la ciencia en diálogo constante con la tradición. Llevaba semanas trabajando en su proyecto más ambicioso, recrear platillos tradicionales mexicanos con un perfil nutricional revolucionario. No se trataba de simplemente reducir calorías, sino de reinterpretar la esencia misma de la cocina mexicana. Sobre la mesa principal, docenas de versiones de mole poblano esperaban ser evaluadas. Cada preparación era un experimento, una búsqueda de equilibrio entre tradición y salud. Reducir azúcares añadidos, disminuir el contenido de grasas, pero sin perder ni un ápice del sabor auténtico. Un equipo de 5 chefs y nutricionistas trabajaba incansablemente. María, su asistente principal, revisaba meticulosamente cada detalle. Había estudiado con Diego en Europa y compartía su visión revolucionaria. Este necesita más chile ancho, comentaba mientras probaba una versión de mole. Estamos perdiendo profundidad de sabor. Diego asintió. Cada detalle era crucial. No se trataba solo de crear un producto más saludable,
sino de respetar la herencia culinaria mexicana. Recordó entonces su último encuentro con Elena en Puebla. La chef seguía siendo su mayor escéptica, su crítica más dura. Y quizás, también, su aliada más importante. Decidió que era momento de presentarle sus avances. Preparó cuidadosamente una serie de platillos, un mole con 40% menos calorías, tamales elaborados con harinas integrales, salsas con reducción significativa de sodio. Cada preparación era un manifiesto culinario, un documento vivo de su investigación. El viaje a Puebla fue tenso. Sabía que Elena no lo recibiría fácilmente. Su restaurante, Raíces, era más que un negocio, era un santuario de la tradición culinaria mexicana. Cuando llegó, el restaurante estaba en pleno servicio de comida. Ollas de barro humeaban, el sonido de los cocineros trabajando creaba una sinfonía de sonidos tradicionales. Elena lo recibió con la misma mirada desafiante de siempre. «Vine a mostrarle algo», dijo Diego sin rodeos. Preparó los platillos uno a uno. Cada uno acompañado de su análisis nutricional, de la historia de cómo había llegado a esa versión. No pedía aprobación, presentaba evidencias. Elena probó cada platillo con una concentración absoluta. Cerraba los ojos, dejaba que los sabores la transportaran. Era como un juez supremo de la autenticidad culinaria. El silencio era denso, casi tangible. «Explíqueme», pidió finalmente, «cómo logró esto». Diego comenzó a narrar su proceso. Habló de investigaciones en universidades europeas, de estudios sobre nutrición tradicional mexicana, de su compromiso de preservar la esencia de cada receta. No era una presentación, era una declaración de amor por la cocina mexicana. Elena escuchaba, inicialmente escéptica, pero poco a poco su expresión cambiaba. No era una rendición, pero sí una apertura. Un reconocimiento de que quizás, solo quizás, había otra forma de entender la tradición. «Mi abuela decía que la cocina es un organismo vivo», comentó Elena, «que debe adaptarse para sobrevivir». La tarde caía sobre Puebla, tiñendo los muros de colores ocre y naranja. Un momento de reconocimiento silencioso entre dos guardianes de la cultura culinaria mexicana. La batalla por el futuro de la comida mexicana continuaba. Secretos y estrategias. La sede central de Alimentos Jiménez ocupaba un imponente edificio de cristal en el corazón financiero de la Ciudad de México. 20 pisos de poder corporativo, donde cada centímetro cuadrado respiraba estrategia y ambición. En el último piso, un salón de juntas completamente privado esperaba. Paredes de cristal blindado, sistemas de seguridad de última generación, un espacio diseñado para las conversaciones más delicadas del imperio alimentario mexicano. Marco Jiménez presidía una reunión que nadie más debería conocer. A su alrededor, 5 ejecutivos de confianza, cada uno representando un área estratégica de su corporación. Luis Mendoza, director de operaciones, Carolina Ruiz, jefa de investigación de mercados, Roberto Garza, asesor legal, Ernesto Vázquez, director financiero, y Sofía Álvarez, especialista en desarrollo de productos. «El proyecto del Dr. Ramírez es una oportunidad y una amenaza», comenzó Marco, su voz serena pero cargada de tensión. Un proyector mostraba los informes detallados sobre la investigación de Diego. Gráficos, estadísticas, proyecciones de mercado. Cada documento revelaba el potencial revolucionario del trabajo nutricional de Diego. «No queremos que desarrolle su proyecto independientemente», continuó Marco. «Lo necesitamos controlado, pero no lo suficiente como para que se dé cuenta». Luis Mendoza, un hombre de unos 50 años con traje italiano y mirada calculadora, intervino: «Tenemos varios escenarios. Podemos comprarlo, neutralizarlo o cooptarlo». Carolina Ruiz desplegó un informe detallado. Sus investigaciones de mercado mostraban el impacto potencial del trabajo de Diego. Una línea de productos que podría transformar completamente la industria alimentaria mexicana. Sus investigaciones podrían reducir hasta un 35% los costos de producción en alimentos procesados, explicó Carolina. Y aumentar la percepción de valor nutricional en un 42%.
Números. Para Marco, todo se reducía a números. Roberto Garza, el abogado, presentó una serie de documentos legales. Contratos elaborados meticulosamente, cláusulas tan complejas que podrían apresar el proyecto de Diego en una red burocrática interminable. Podemos controlarlo legalmente, dijo Garza con una sonrisa casi imperceptible. Sin que él se dé cuenta. Ernesto Vázquez revisó los aspectos financieros. Cómo invertir en el proyecto de Diego sin perder el control corporativo. Cómo transformar una investigación científica en un producto comercial que maximizara las ganancias. Sofía Álvarez, la más joven del grupo, representaba la innovación. Había estudiado las propuestas de Diego con un detalle casi obsesivo. Entendía que no era solo un proyecto nutricional, sino una revolución gastronómica. No podemos simplemente neutralizarlo, advirtió Sofía. Su trabajo tiene un potencial real de transformación. Marco la observó con una mezcla de orgullo e irritación. Sofía era brillante, pero demasiado idealista para el mundo corporativo. La reunión continuó durante horas. Cada estrategia era analizada, cada posible escenario calculado con precisión matemática. Diego no era solo un científico para ellos. Era una pieza en un tablero de ajedrez corporativo mucho más grande. Mientras discutían, en una pantalla lateral se proyectaban imágenes del trabajo de Diego. Su laboratorio en Oaxaca, sus investigaciones, sus prototipos de productos saludables. Era como observar un enemigo desconocido, pero fascinante. Lo queremos, sentenció Marco al final de la reunión, pero no lo suficiente como para perder el control. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Millones de personas ignoraban que en ese momento, en una sala de juntas, se estaba decidiendo el futuro de su alimentación. La batalla por el control de la nutrición mexicana había comenzado. El punto de quiebre. La lluvia caía suavemente sobre la Ciudad de México, dibujando cortinas plateadas que difuminaban los contornos de los edificios. En un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, Elena Cortés revisaba unos documentos que había recibido de forma anónima. Su teléfono sonó. Era Diego Ramírez. ¿Los has revisado?, preguntó él sin preámbulos. Los documentos eran explosivos. Un conjunto de archivos filtrados que revelaban las prácticas corporativas de Alimentos Jiménez. Estudios manipulados, informes nutricionales falseados, campañas de desinformación sobre los efectos de los alimentos ultraprocesados. Elena había sido periodista antes de convertirse en chef. Su ojo crítico reconocía inmediatamente la importancia de aquella información. Son dinamita pura, respondió. La historia comenzaba años atrás. Marco Jiménez no solo había sido un empresario exitoso, había sido un manipulador sistemático de la información nutricional mexicana. Los documentos mostraban cómo su corporación había pagado estudios científicos para minimizar los efectos negativos de sus productos, cómo habían influenciado regulaciones gubernamentales, cómo habían construido un imperio alimentario basado en la desinformación. Gráficos detallados mostraban cómo Alimentos Jiménez había contribuido directamente al aumento de la obesidad en México. Sobornos a funcionarios públicos, campañas publicitarias engañosas, manipulación de estudios científicos. Diego sentía que cada página era una puñalada contra todo lo que había trabajado. No era solo un descubrimiento profesional, era una traición personal a la cultura alimentaria mexicana. Tenemos que exponerlo, dijo Elena. Pero no sería fácil. Marco Jiménez tenía conexiones en los más altos niveles del gobierno y el mundo empresarial. Cualquier intento de revelar la información podría ser rápidamente neutralizado. Necesitaban un plan. Diego convocó a su equipo de investigación. María, su asistente principal, y 2 periodistas de investigación con quienes había trabajado anteriormente. Reunidos en un lugar discreto, lejos de oídos corporativos, comenzaron a diseñar su estrategia. No podemos simplemente filtrar los documentos, explicó Diego. Necesitamos presentarlos de manera que sean innegables. El plan era complejo.
Documentar cada hallazgo, verificar cada dato, construir un caso tan sólido que fuera imposible de refutar. Semanas de trabajo intenso, noches sin dormir, investigación meticulosa. Marco Jiménez, mientras tanto, no estaba inactivo. Sus contactos le habían informado de la investigación en curso. Reuniones secretas, estrategias de contención, planes para neutralizar cualquier amenaza. La batalla había comenzado. Elena aportó su experiencia periodística. Conocía los canales para filtrar información, entendía cómo construir una narrativa que capturara la atención pública. Su restaurante, Raíces, se había convertido en un centro de operaciones extraoficial. Cada detalle era crucial. Un solo error podría hacer que toda la investigación se desmoronara. Los días se convirtieron en semanas. Documentos fueron verificados, fuentes confirmadas, una red de información se fue tejiendo poco a poco. No era solo un caso de corrupción corporativa, era un alegato contra un sistema que había traicionado la salud de los mexicanos. Diego no dormía. Vivía entre gráficos, documentos, llamadas telefónicas secretas. Su misión había pasado de ser un proyecto nutricional a una verdadera cruzada por la verdad. Estamos cerca, le decía a Elena en conversaciones codificadas. El punto de quiebre se acercaba. La verdad estaba a punto de estallar, revelando los oscuros secretos de un imperio alimentario construido sobre la manipulación y la mentira. México esperaba. El punto de inflexión. La víspera de la revelación. El amanecer en la Ciudad de México pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, un lienzo que parecía presagiar el dramático desenlace que estaba por desarrollarse. En su apartamento, ubicado en el corazón de la colonia Roma, Diego Ramírez Vega revisaba por última vez cada documento, cada papel que certificaba las prácticas corruptas de Marco Jiménez. Los archivos estaban meticulosamente organizados, informes manipulados, estudios nutricionales alterados, comunicaciones internas que revelaban una trama sistemática de engaño. Cada página era una pieza de un rompecabezas que mostraría al mundo la verdadera cara de la industria alimentaria mexicana. Elena Cortés había jugado un papel crucial en esta investigación. Sus contactos en el mundo culinario, su red de chefs tradicionales y pequeños productores, habían proporcionado información invaluable. Juntos habían construido un caso sólido, una red de evidencias que no dejaría lugar a dudas. Los últimos preparativos. Diego marcó el número de su abogado, Roberto Hernández, un hombre de 50 años conocido por su integridad y su capacidad para desentrañar casos complejos. Todo está listo, confirmó Roberto con una voz que combinaba determinación y precaución. Pero necesitamos estar preparados para cualquier contraataque legal de Jiménez. Su empresa tiene recursos casi infinitos. La estrategia era clara, no solo exponer la corrupción, sino también presentar una alternativa. Los productos que Diego había desarrollado no serían simplemente una línea más en el mercado, sino una revolución nutricional que rescataba la esencia de la cocina mexicana. El lugar del encuentro. La conferencia de prensa se realizaría en el Palacio de Bellas Artes, un lugar simbólico que representaba la cultura mexicana en toda su complejidad. No era una elección casual. Diego quería que su mensaje resonara no solo como una denuncia, sino como un acto de amor hacia la tradición culinaria del país. Elena lo acompañaría, junto con un grupo selecto de chefs tradicionales, nutricionistas y pequeños productores que habían sido silenciados durante años por grandes corporaciones como la de Marco Jiménez. Memorias y motivaciones. Mientras se preparaba, Diego recordaba los rostros de su abuela, de sus pacientes, de todas las personas que habían sido víctimas de una industria alimentaria que priorizaba el beneficio económico por encima de la salud pública. Cada paso que daba era un homenaje a su origen, a Oaxaca, a esa tierra que le había enseñado que la comida es mucho más que un alimento, es cultura, es memoria, es identidad. La mañana de la conferencia. El Palacio de Bellas Artes estaba repleto de periodistas, representantes de medios nacionales e internacionales, académicos y activistas. El ambiente era de expectativa, de un silencio tenso que precedía a una revelación importante.
Marco Jiménez también estaba presente, sentado en la primera fila, con un traje que costaba más que el salario de muchos de sus empleados. Su expresión era una máscara de calma calculada, pero sus manos, ligeramente temblorosas, traicionaban su nerviosismo. El discurso. Cuando Diego tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. Su voz no era agresiva ni confrontacional, sino serena y profundamente comprometida. Hoy no vengo a destruir, comenzó, vengo a reconstruir. A recuperar el verdadero significado de nuestra alimentación. Uno por uno, presentó los documentos. Gráficos que mostraban cómo se habían manipulado estudios nutricionales. Correos electrónicos que revelaban reuniones secretas para minimizar los efectos nocivos de ciertos productos. Informes internos que demostraban que la salud pública había sido sistemáticamente sacrificada en el altar de la ganancia corporativa. La reacción de Marco. Marco intentó interrumpir, levantándose de su asiento con una expresión de furia contenida. Sus abogados ya estaban preparando argumentos, buscando formas de desacreditar la presentación. Pero Diego estaba preparado. Cada acusación estaba respaldada por pruebas irrefutables. No era un ataque, era una exposición meticulosa de la verdad. Más allá de la denuncia. Sin embargo, el discurso no se quedó en la simple acusación. Diego presentó su línea de productos, alimentos que rescataban los sabores tradicionales mexicanos, pero con un perfil nutricional revolucionario. Mostró tamales elaborados con harinas integrales, moles con menos calorías pero igual de complejos en su sabor, salsas reducidas en sodio que no perdían su autenticidad. Cada producto era un testimonio de que era posible respetar la tradición sin comprometer la salud. El impacto inmediato. La sala estalló en una combinación de aplausos, murmullos de asombro y algunas voces de protesta. Los medios comenzaron a transmitir en vivo, cada canal nacional e internacional centraba su atención en este momento histórico. Elena, desde un costado del escenario, observaba con una mezcla de orgullo y emoción. La batalla que habían iniciado estaba llegando a su punto más álgido. Consecuencias inmediatas. En cuestión de horas, las acciones de la empresa de Marco Jiménez comenzaron a desplomarse. Grandes cadenas de supermercados anunciaban que revisarían sus contratos. Universidades y centros de investigación nutricional pedían una investigación independiente. El mundo corporativo mexicano temblaba ante la exposición de prácticas que habían permanecido ocultas durante décadas. Reflexiones finales. Diego no sentía triunfo, sino una profunda responsabilidad. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en un movimiento que podría transformar la relación de México con su propia alimentación. No es el final, pensó mientras observaba la reacción de la audiencia, es apenas el principio. La revolución nutricional había comenzado, y su epicentro era este momento, en el Palacio de Bellas Artes, con una verdad que ya no podía ser silenciada. Nuevos horizontes. 6 meses después. El amanecer pintaba el cielo de Puebla con tonos suaves de naranja y rosa, un lienzo que parecía reflejar la transformación que Diego Ramírez Vega había iniciado en la industria alimentaria mexicana. 6 meses habían pasado desde aquella histórica conferencia de prensa que sacudió los cimientos del sistema alimentario nacional. El impacto de la revolución. Las consecuencias de su revelación habían sido más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. La empresa de Marco Jiménez había colapsado prácticamente de la noche a la mañana. Investigaciones gubernamentales, demandas legales y una pérdida total de confianza pública habían terminado por desmantelar el imperio corporativo que durante décadas había manipulado la alimentación mexicana. Pero más allá de la caída de un imperio empresarial, lo que realmente había cambiado era la conciencia colectiva. Los mexicanos ahora miraban sus platos de una manera diferente. Cada bocado se había convertido en un acto de resistencia cultural, de amor propio y de cuidado personal. El camino de Diego. En su pequeño laboratorio de investigación nutricional, ubicado en el corazón de Oaxaca, Diego continuaba su trabajo con la misma pasión que lo había caracterizado desde el inicio.
Ya no era solo un nutricionista, sino un revolucionario culinario que había logrado algo que parecía imposible: transformar la alimentación sin perder la esencia de la tradición. Su línea de productos se había convertido en un referente nacional e internacional. Cada envase era una historia, cada ingrediente un homenaje a los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y campesinas de México. Colaboraciones inesperadas. Lo más sorprendente había sido la red de colaboración que se había formado. Pequeños productores, chefs tradicionales, nutricionistas y comunidades indígenas ahora trabajaban juntos en un movimiento que iba mucho más allá de la simple producción de alimentos. Elena Cortés había sido una pieza fundamental en esta transformación. Su restaurante en Puebla se había convertido en un laboratorio viviente de la nueva cocina mexicana. Cada día experimentaba con las recetas tradicionales, incorporando los nuevos principios nutricionales desarrollados por Diego. La nueva cocina mexicana. Un domingo por la mañana, Diego visitó el restaurante de Elena. El lugar estaba lleno, con una clientela que representaba todos los estratos sociales de México. Familias enteras, estudiantes, profesionales, todos compartiendo platillos que rescataban la tradición pero miraban al futuro. «Prueba esto», le dijo Elena, sirviendo un mole que había sido rediseñado completamente. Menos grasa, menos azúcar, pero con toda la complejidad de sabores que caracterizaba al platillo tradicional. Diego cerró los ojos al primer bocado. Era como un viaje a su infancia, pero sin la pesadez que recordaba de los moles de su juventud. Historias de transformación. Los impactos de su revolución nutricional se sentían en todos los rincones del país. En las escuelas, los programas de alimentación habían cambiado completamente. Las comunidades indígenas habían recuperado el valor de sus productos tradicionales. Pequeños agricultores encontraban ahora mercados justos para sus productos. Las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación comenzaban a mostrar una tendencia a la baja. Un modelo global. Lo que había comenzado como un proyecto local se había convertido en un modelo para otros países. Delegaciones de nutricionistas, chefs y políticos de América Latina, Estados Unidos e incluso Europa venían a estudiar el modelo Ramírez, como ya se conocía internacionalmente. Diego era consciente de que su trabajo estaba lejos de terminar. La transformación de un sistema alimentario es un proceso generacional, no un evento instantáneo. Reflexiones personales. Una tarde, revisando antiguos documentos de su abuela, Diego encontró recetas que parecían anticipar su trabajo. Anotaciones al margen, pequeñas observaciones sobre la importancia de los ingredientes locales, del equilibrio nutricional. «Siempre estuviste aquí», murmuró, sintiendo la presencia de su abuela en cada página. El legado continúa. La Universidad de Oaxaca había creado un programa de investigación en nutrición y cultura alimentaria que llevaba su nombre. Cada año, nuevas generaciones de estudiantes llegaban con el mismo fuego en los ojos que alguna vez había tenido él. Elena seguía siendo su aliada más cercana. Juntos habían creado una fundación que apoyaba a pequeños productores, rescataba recetas tradicionales y promovía una alimentación consciente. Un momento de reflexión. Un atardecer, sentados en la terraza del restaurante de Elena, reflexionaban sobre el camino recorrido. ¿Valió la pena?, preguntó Elena. Diego miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía pintando el cielo de Puebla con tonos dorados. Cada segundo, respondió. Más allá de los alimentos. Lo que habían logrado iba más allá de crear productos saludables. Habían recuperado una parte del alma de México. Habían demostrado que la tradición no es algo estático, sino un organismo vivo que puede transformarse sin perder su esencia. Su revolución había comenzado en un pequeño consultorio en Oaxaca y ahora resonaba en todo el mundo. Cada platillo era un acto de resistencia, cada ingrediente una declaración de amor por la cultura mexicana. El futuro. Diego sabía que su trabajo continuaría a través de las generaciones que vendrían. No era un final, era un nuevo comienzo. La transformación de la alimentación mexicana había sido apenas el primer paso de un viaje mucho más largo.
Y el viaje apenas comenzaba. Fin.